Apodado el Jay-Z del Sur por Pharrell Williams, gradualmente se fue consolidando y se estableció como uno de los MC más exitosos del rap a principios de la década de 2000. Con un equilibrio de suavidad y dureza, pasó de la aclamación regional en sus primeros días a los récords de la lista de éxitos. Clifford Joseph Harris Jr. nació en Atlanta, Georgia el 25 de septiembre de 1980, hijo de Violetta Morgan y Clifford Harris. Fue criado principalmente por sus abuelos en el vecindario Center Hill de Atlanta, mientras que sus padres se quedaron en Nueva York por razones profesionales. Algunos años más tarde su padre murió de la enfermedad de Alzheimer y Harris recibió una conmoción que lo perseguiría durante años. A la edad de 12 años exploró el mundo del rap y comenzó a escribir sus propias letras. Abandonó la escuela secundaria y se entregó a las drogas en la adolescencia, una adicción que no lo dejaría durante décadas después de eso. Era un niño tan problemático que cuando cumplió 14 años había sido encarcelado varias veces, pero su amor por la música rap lo mantuvo fuerte en los tiempos difíciles. Y cuando cumplió 16 años comenzó a crear mixtapes con la ayuda de su amigo Big Country King y los vendía a través de los baúles de su auto. En ese entonces se hacía llamar Tep o T.I.P., apodo que le puso su abuelo. De esto se derivó su primer nombre artístico. Finalmente su talento fue reconocido y firmó con el sello discográfico Ghetto of Vision Entertainment, al firmar con LeFace Records, subsidiaria de Arista Records en 1999. Acortó su nombre de Tep a T.I. por respeto a Q-Tep, compañero de sello de Arista. Con Arista Records lanzó su álbum debut I'm Serious en 2001 y el álbum se abrió a algunas críticas favorables, pero fue un éxito comercial moderado. El álbum alcanzó el top 30 de la lista Billboard de R&B y Hip Hop. T.I. consideró el álbum como autobiográfico, habla de cómo creció y cómo se convirtió en el hombre que era. Por moderado que fuera el éxito, T.I. no estaba satisfecho con el rendimiento comercial del álbum y culpó del fracaso al sello discográfico y pasó a establecer su propio sello discográfico con el nombre de Grand Hostel Records. T.I. quería convertirse en el rey del sur en la música rap. Estaba emocionado de tener un álbum lanzado, pero decepcionado por las ventas. En 2003 su primera incursión bajo su nueva compañía fue un CD clandestino con el nombre de In the Street. Vendió unas 20.000 copias en la primera semana. Sin embargo, la mayor publicidad que obtuvo se debió a su aparición en el sencillo super hit de Bone Crusher, Never Square, y eso abrió nuevas vías para T.I. en la extremadamente competitiva escena de la música rap estadounidense en ese momento. Ese mismo año coordinó un acuerdo con Atlantic Records para distribuir artistas de Grand Hostel Entertainment. En agosto de 2003 lanzó Trap Music en Atlantic Records. Fue su segundo esfuerzo en un álbum de estudio y T.I. logró dar en el blanco esta vez. El álbum se abrió con una respuesta monstruosa y debutó en el cuarto lugar en la lista Billboard 200. Esta fue la primera vez que T.I. obtuvo un certificado platino de la RIA. Algunas de las pistas como Rubber Band Man, Let's Get Away, 24 y Be Easy recibieron una gran reacción y la fama de T.I. aumentó enormemente y lo convirtió en uno de los músicos sureños más exitosos de ese año. Trap Music recibió críticas generalmente favorables de la mayoría de los críticos musicales, quienes generalmente lo consideraron una mejora importante con respecto a su álbum debut. En marzo de 2004 se emitió una orden de arresto contra T.I. luego de que violó su libertad condicional de una condena por droga de 1997, así como una condena de 1998 por violar una ley estatal de sustancias controladas y por dar información falsa. Fue condenado a 3 años de prisión. Mientras estaba encarcelado en el condado de Cobb, Georgia, filmó un video musical no autorizado. En mayo de 2004 fue puesto en libertad condicional. Mientras T.I. fue encarcelado en 2004, otro popular rapero sureño, Lil Flip, discrepó con él por autoproclamarse rey del sur, lo que provocó una disputa muy publicitada. T.I. dijo que estaba molesto porque Lil Flip esperó hasta su encarcelamiento para criticarlo. Posteriormente, T.I. y Lil Flip tuvieron un altercado en el vecindario de Lil Flip. Se ha dicho que T.I. fue allí para exponer a Lil Flip como un fraude.
Cuando T.I. fue allí se dijo que estalló una pelea con uno de los miembros del séquito de Lil Flip, que comenzó a golpear a T.I. hasta que uno de los guardaespaldas comenzó a disparar. El mismo día T.I. fue a una estación de radio de Houston, Texas, hablando del altercado. Reveló que tenía la cinta y que le iba a lanzar con un próximo mixtape. Pero eso no sucedió. Se desconoce si T.I. todavía tiene la cinta o no. La disputa fue aplastada después de que ambos se sentaran y resolvieran sus problemas. Su próximo álbum se titularía Urban Legend. Este tercer gran álbum fue lanzado en noviembre de 2004 para encontrar un resultado magnífico. Encabezó el Billboard Top R&B Hip Hop y aseguró el séptimo puesto en el Billboard 200 en la primera semana de lanzamiento. Vendió más de 1.3 millones de copias solo en los Estados Unidos. Posteriormente fue certificado doble platino en poco tiempo, convirtiéndose en el álbum más vendido en la historia de un artista del sur. Mientras tanto, el disco también generó varios éxitos como Bring It Up, You Don't Know Me y ASAP, que encabezaron muchas de las listas musicales de ese año. En 2005 aparece en la serie de televisión The O.C. Después del tremendo logro con Urban Legend, en 2006 marcó el año con su incursión en la industria cinematográfica, en la película ATL, en la que interpreta a un estudiante de instituto de 17 años huérfano. La película facturó más de 20 millones de dólares, llegando al tercer puesto de la cartelera americana, aunque su éxito fue exclusivamente nacional. T.I. continuó su camino en la corriente principal del hip hop con mucha confianza en sí mismo, bajo el apodo autoproclamado de King of the South. Lanzaría su siguiente álbum titulado King en marzo de 2006. Este álbum es una solidificación de por qué me llamo el Rey del Sur, por qué me conocen así y una progresión continua de lo que he hecho musicalmente con mi carrera, dijo con firmeza T.I. King debutó en el número 1 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos y vendió más de 500,000 de copias en la primera semana. El sencillo principal del álbum What You Know se convirtió en un éxito de los Estados Unidos y ayudó a promover no solo el álbum, sino también a ATL, la película que protagonizó, que coincidió con el lanzamiento del álbum. El álbum también generó los singles Why You Wanna, Live in the Sky y Top Back. King ganó numerosos premios y nominaciones, incluida una nominación al premio Grammy al mejor álbum de rap. What You Know ganó un premio Grammy a la mejor interpretación solista de rap y fue nominada a la mejor canción de rap en los premios Grammy. También ese año T.I. colaboró con Justin Timberlake para My Love, que resultó ser un éxito mundial, y ganó un premio Grammy a la mejor colaboración de rap cantada con Timberlake. También ganó el premio al mejor artista masculino de hip hop en los premios Beat por segunda vez consecutiva. Luego se desempeñó como intérprete destacada en We Taking Over con DJ Khaled, Akon, Fat Joe, Rick Ross, Berman y Lil Wayne. El 2006 seguiría siendo un gran año para T.I., ya que recibió 2 nominaciones a los premios Grammy por mejor colaboración en Soldier con Destiny Child y Lil Wayne. Y mejor interpretación de rap en solista por You Don't Know Me del álbum Urban Legend. Ese mismo año ganó Artista Rap del Año, Álbum Rap del Año, Artista Álbum Rap del Año, Artista Canción Rap del Año y Artista de Videoclip del Año en los Billboard Music Awards. En 2007 T.I. aparece en la superproducción American Gangster con Denzel Washington interpretando al sobrino de este en la ficción. Con Ludacris tuvo su disputa a causa de un video musical de un rapero del sello de Luda. Otro rapero del sur como John Book intervino para arreglar las cosas. Posterior a eso hubo una pelea entre T.I. y el gerente de Ludacris. T.I. procedió a disculparse y arreglaron sus problemas. En el video donde hablé sobre Ludacris está más detallado, por eso no quiero alargar el video en este tema. Ese año T.I. lanzó su quinto álbum de estudio T.I. vs. Tep, que consideró como el álbum más conceptual de todos.
Este álbum presentó a la otra mitad del que le gusta rapear, Tep, mostrando seriedad. El álbum debutó en el número 1 en Billboard 200 y en la lista de los mejores álbumes de R&B Hip Hop. Fue el segundo éxito consecutivo de T.I. en las listas. El álbum incluyó actuaciones como invitados de Jay-Z, Busta Rhymes, Nelly y Eminem, este último que también la hizo de productor. Pero mientras la promoción de este álbum aún estaba en curso, T.I. fue arrestado por posesión de armas ilegales después de ser atrapado en un intento de compras de estas. Su arresto, que ocurrió solo unas horas antes del show de los premios Beat Hip Hop, lo vio acusado de 2 delitos graves: posesión de 3 ametralladoras no registradas y 2 silenciadores, y posesión de arma de fuego por un delincuente convicto, enfrentándose a 30 años de cárcel si era declarado culpable de ambos cargos. T.I. salió del Tribunal Federal en el centro de Atlanta después de pagar una fianza de 3 millones, 2 millones en bonos en efectivo y 1 millón en propiedad. Luego fue puesto bajo arresto domiciliario con provisión de salir de su casa, excepto para citas médicas y comparecencia ante el tribunal. Las únicas personas a las que se le permitía vivir con él eran su novia e hijos, y otros visitantes que requerían la aprobación de la corte. A pesar del arresto domiciliario, mantuvo su espíritu alto al anunciar a sus fanáticos que estaba trabajando en un nuevo álbum. El álbum, que fue lanzado en septiembre de 2008, se tituló Paper Trail, una referencia al método que utilizó para escribir. A diferencia de sus proyectos anteriores, T.I. volvió al lápiz y el papel tradicionales en lugar del sonido generado por la tecnología del estudio en las 6 canciones que había escrito. Al igual que su predecesor, el álbum debutó en el número 1 en el Billboard 200, vendiendo 568,000 copias en su primera semana, convirtiéndose en la venta de debut más alta de T.I. en ese momento. El álbum contaría con grandes éxitos como Whatever You Like, Swagger Like Us, Live Your Life y Dead and Gone. Recibió 4 nominaciones al Grammy y terminó ganando la mejor interpretación en una canción de rap de un dúo por Swagger Like Us. En 2008, T.I. participó en una disputa muy publicitada con Shawty Lo. Ambos se lanzaron diss y la disputa alcanzó su punto culminante en los Dirty Awards, donde los séquitos de ambos artistas se enfrentaron durante la ceremonia, lo que obligó a cerrarla. Después de eso, ambos artistas resolvieron sus diferencias. Ese año los problemas legales pasados de T.I. terminaron en prisión por 1 año y también se determinó en marzo de 2009 que debía pagar $100,300 por cargos federales de armas antes de comenzar a cumplir una condena en Forest City, Arkansas. T.I. realizó un concierto de despedida en Philly Arena en Atlanta, Georgia. Fue liberado de la cárcel en diciembre de 2009 y luego fue trasladado a un centro de rehabilitación. Fue hombre libre el 26 de marzo de 2010, pero estuvo sujeto a asesoramiento sobre drogas, pruebas de ADN y registros aleatorios de su propiedad. T.I. preparó el trabajo de su 7º álbum de estudio, inspirado por su vida tras las rejas. El primer sencillo promocional, I'm Back, fue lanzado en marzo del 2010. Alcanzó el puesto número 44 en la lista Hot 100 de Billboard. El álbum se llamaría King on Cash. Tras el lanzamiento del álbum en diciembre de 2010, el álbum debutó en el número 4 en la lista Billboard 200 de los Estados Unidos, vendiendo 159,000 copias en su primera semana. T.I. fue nominado a 2 premios Grammy a la mejor interpretación en solitario de rap por I'm Back y a la mejor interpretación de rap de un dúo o grupo. El 1 de septiembre, T.I. y su esposa Tini fueron arrestados por cargos de drogas en Los Ángeles. La detención por cargo de drogas llevó a T.I. a ser condenado el 15 de octubre de 2010 a 11 meses en prisión por violar los términos de su libertad condicional, concretamente por la posesión de éxtasis. El 25 de octubre los cargos por droga contra T.I. fueron retirados. T.I. desechó King on Cash como título de su 7º álbum de estudio y lo renombró No Mercy debido a su nueva condena a prisión. T.I. fue posteriormente liberado de la prisión y enviado de regreso a la casa de rehabilitación, donde fue liberado el 29 de septiembre a la medianoche. El 30 de septiembre de 2011, T.I. lanzó I'm Flexing, el primer sencillo promocional de su próximo 8º álbum de estudio.
Más tarde ese día lanzó el segundo sencillo promocional Hear Ye, Hear Ye. Después de su liberación de la prisión, T.I. apareció en varios remixes de 2 Chainz, Jay-Z, Kanye West, Yellow Wolf, Lil Wayne, entre otros. En diciembre de 2012 se publicó su octavo álbum, Trouble Man Heavy Is The Head. El álbum debutó en el puesto número 2, vendiendo 179,000 copias en su primera semana, siendo una decaída en ventas en cuanto a sus álbumes anteriores. En 2013 T.I. anunció que su contrato de 10 años con la discográfica Atlantic Records había finalizado, quedando así T.I. y su sello Grand Hostel como discográfica independiente. Y en noviembre de 2013 T.I. anunció que había firmado un contrato con Columbia Records para lanzar su próximo noveno álbum de estudio. El noveno álbum de T.I., Paperwork, fue lanzado en octubre de 2014. Tras su lanzamiento, el álbum debutó en el número 2 en el Billboard 200 de los Estados Unidos, con una venta de 80,000 copias en la primera semana y recibió críticas generalmente positivas. El 18 de septiembre de 2015 T.I. anunció su salida de Columbia Records. En octubre de 2015 T.I. recibió una reacción violenta cuando habló sobre la candidata presidencial de 2016 Hillary Clinton, diciendo que no le daría su voto por el hecho de ser mujer. Tras la reacción de las redes sociales, T.I. se disculpó públicamente en Twitter. El 5 de octubre de 2018 lanza Dime Trap, su décimo álbum de estudio. Debutó en el número 3 en el Billboard 200 de los Estados Unidos. El álbum fue respaldado por 3 singles, Jefe, Way y The Weeknd. El 16 de octubre de 2020 T.I. lanzó su 11º álbum de estudio, The Libra. El álbum alcanzó el puesto número 18 en la lista Billboard Hot 200 y el número 9 en la lista de álbumes Top R&B Hip Hop en los Estados Unidos. Y el 9 de junio de este año 2021, T.I. anunció a través de redes sociales que está trabajando en su próximo álbum titulado Kill the King, que será su último álbum. Si bien sus últimos álbumes fueron aclamados por la crítica, no lograron reconstruir la magia de sus esfuerzos anteriores. Sus mixtapes continuaron manteniéndolo en el centro de atención y se convirtió en uno de los raperos más prolíficos del sur. Aparte de rapear, T.I. también ha sido bastante activo como actor y novelista. Ha protagonizado películas como Ant-Man, Taker, Head Art, Ladrón de Identidad y Cutthroat City. Sus novelas también han tenido un éxito moderado, tituladas Poder y Belleza y Problemas y Triunfo. Sin embargo, a pesar de toda la fama y el éxito, la vida no ha sido un juego de niños para el rapero, ya que podría denominarse como el hijo favorito de la controversia. Pero a pesar de todas las dificultades, T.I. continúa creciendo como artista y también como actor. Antes de finalizar el video, quiero mandar un saludo muy especial a Avenger05 por hacerse miembro del canal. Gracias, bro. Si te ha gustado este video, dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Saludos.